muchos títulos, mu- perdón, está empezando a grabarse, sí. así es, pero Muchos títulos que marcan una cosa interesante y es como uno a partir de un título profesional, como pudo ser el de abogado y de determinada doble especialidad, laboral, empresaria y empresarial propiamente dicha, ha generado digamos, un perfil propio muy especial, por supuesto, muy exitoso, ya que interviene en medios con carácter de presidente o de organizador o de distintos este, consejos, como la Unión Industrial Argentina, la Coordinación de Industrias de la Alimentación, los grupos especializados de preparación de abogados o de representantes de negocios, en fin, media docena de intervenciones. Usted ha tenido intervención importante en la OIT también, es decir, como representante de la OIT, de grupos empresarios, es decir, tiene una gran experiencia, además internacional, un valor agregado muy importante. Así que realmente y en todos estos casos ha debido negociar. Es un gran negociador reconocido, digamos. Así que el tema que eligió, concertación de políticas de Estado, posibilidad u utopía, es un tema realmente que impresiona, porque es un tema que se siente como una gran necesidad y se advierten las grandes dificultades. Así que con esta presentación lo dejo en uso de la palabra, y seguiremos con atención sus palabras. Buenos días, bienvenido. bueno, muchísimas gracias. Verdaderamente un gusto compartir con ustedes este tiempo de reflexión, Roberto, y decirles que yo soy, algunas veces me preguntan por qué a esta altura de la vida me meto, tomo la presidencia de la Unión Industrial y me mantengo en otras posiciones que tienen determinada exposición o determinada dinámica. Y es porque en el fondo siento la gran frustración de no haberle dado al país o ayudado a darle al país las respuestas que creo que nuestras generaciones debieron darle para que este fuera un país distinto. Y entonces no sé si en la última milla podré ayudar en algo, pero en todo caso sí siento la responsabilidad moral ante las generaciones que siguen de tratar de hacerlo. Y esto verdaderamente es mi desafío y mi compromiso. Y yo creo que existen algunas pistas que pueden dar lugar a algún camino de salida y que hay que buscar vectores. Hoy lo hablaba con el nuevo jefe de gabinete de ministros, eh, que el doctor Mansur, con quien lo conozco de hace años porque cuando era ministro de Salud teníamos, desde la COPAD, desde la Coordinadora de Industrias de Alimentos, encaramos determinadas acciones conjuntamente con su ministerio, desde el punto de vista de reducción de consumo de sodio, reducción de grasas trans, temas de consumo de azúcar, temas delicados, temas parecen que menores, pero delicados, y donde la visión de él era la visión de lograrlo, pero componer y no confrontar. Y yo creo que este es el esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Y por qué puede ser un momento propicio? Primero, durante muchos años y en mi acción internacional, tanto desde Ginebra como desde Washington, me dediqué a estudiar los procesos de concertación, por qué se habían dado los procesos de concertación y bajo qué contextos. Y no son solamente los procesos de concertación en España. Alguna vez escribí en el año 2007 un trabajo que se llamó Aportes para un debate de la Moncloa a los consensos argentinos. Está claro que en los últimos 14 años no tuve éxito, ¿eh? Esto, este,
para reconocer dónde estoy. Y lo había hecho porque recorrí desde mi contacto con las centrales empresariales, muchos de los países europeos que sí concertaron, y que no fueron solamente España, sino Bélgica, Italia, Alemania, los países nórdicos que también tuvieron sus acuerdos, sus cicatrices post Segunda Guerra Mundial. Es decir, y estas realidades de una crudeza fenomenal y de un nivel de destrucción país muy grande, los llevaron algunos antes incluso de recuperar la libertad, empezaron a reunirse en forma tripartita, políticos, empresarios, dirigentes sindicales, para ver cómo recomponer el tejido social, el tejido productivo, y probablemente con muchas más afrentas y mucho más penosas y más difíciles de cicatrizar que las que podemos tener nosotros. Y esto es mi punto de partida. Mi punto de partida es, Italia lo hizo a partir de 1981 con el terrorismo, la democracia cristiana y el comunismo, más luego suman a los actores sociales, llegan al primer acuerdo. Y luego viene el Pacto Scotti, en medio de inflación, problemas de productividad, huelgas por todos lados. Y país que venía de una influencia fascista corporativa, como Alemania, como Portugal, que también llegó a sus acuerdos, y como España, digamos, esas raíces que no son tan lejanas, no pueden ignorarse. Se llega y se complementa el Pacto Scotti con diversos acuerdos hasta el año 92. Un caso bastante reciente, bastante notable, en realidad técnicamente relativamente reciente, es el de Irlanda, que desde el año 1987 comienza a institucionalizar un social partnership a partir de una seria crisis económica que quiero leerle los datos: que deuda pública, déficit elevado, inversiones estancadas, mano de obra calificada emigrando y desempleo aumentando. Digo, cualquier similitud con las situaciones argentinas no es mera coincidencia. E Irlanda desarrolló un modelo que fue exitoso. Los modelos no duran, porque dicen, bueno, el modelo irlandés tuvo su apogeo y después tuvo su caída, ahora tiene una recuperación. Pero en todo caso, sí lo hicieron, se aprobó, se acordó un Program for National Recovery con participación sindical, se limitaron incrementos salariales y costos laborales para mejorar la productividad, reforma fiscal para facilitar el ingreso a trabajadores, es decir, facilitar la contratación, que tantas veces hablamos acá, y el gobierno se comprometió a mantener las instituciones de protección social. Es decir, el esfuerzo fiscal lo hacía el gobierno con los recursos, no pudiendo aumentar el gasto público. Lo complementaron con un programa para el progreso económico social en el 91, y en el 94 firman un nuevo pacto de competitividad y empleo, y luego de ello siguieron varios años renovando. Estos pactos en general no son un pacto para siempre, sino que periódicamente se vuelve a convocar, primero para motivar y segundo para comprometer a los actores o los partícipes de ello. España, curiosamente, fue un acuerdo político, pero yo, en el caso español, digo, cuando Adolfo Suárez lo llama a Felipe González, que es el que nos hace conocer la Moncloa a nosotros, pero cuando Adolfo Suárez lo llama a Felipe González, la primera reacción de Felipe González fue, y lo recoge la prensa de la época, es decir, este es el gobierno que se quiere sacar de encima el problema, nos quiere transferir un problema que tiene el gobierno, el problema es de ellos. Pero después, un pertinaz esfuerzo de Adolfo Suárez, y acompañado desde ya por los partidos de centro y de derecha, pero luego se incorpora el socialismo y se incorpora el comunismo, bajo un principio muy interesante. Incluso de las dos grandes centrales sindicales españolas,
pensemos que estábamos hablando de post-franquismo muy reciente, UGT, la Unión General de Trabajadores de Extracción Socialista, se incorpora rápidamente, pero los comunistas tenían dudas si incorporaban o no, hasta que Redondo, dirigente sindical, líder sindical, uno de los líderes importantes de España en esto, enuncia la frase, el que negocia existe. Es decir, el que está en la mesa de la negociación existe, porque si no uno se queda fuera, y si se queda fuera, en realidad deja de tener vigencia y deja de ser necesitado por sus propios afiliados. Es decir, uno se convierte simplemente en un sello, que puede ser hasta un sello de goma. Pues en España, en un contexto de incertidumbre política clarísima, tejerazo, etc., de crisis económica, como la había también en otros países europeos, la democracia no era firme, no había cultura, ni mucha democracia ni de diálogo social. Obviamente se suman los Camacho, los Redondo, y luego Felipe González, Manuel Fraga, etc. Esencia del acuerdo netamente político, pero después se incorporan los aspectos económicos y sociales y se complementa todo el esfuerzo de la Moncloa con los llamados acuerdos interconfederales, que hoy siguen vigentes y siguen siendo respetados. Y yo he participado en reuniones del Consejo Económico Social de España y se lo toman en serio y mantienen, incluso ya no son las mismas generaciones las que intervienen, pero mantienen. Y esto le dio a la entonces nueva Central Empresaria Española, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que es una organización de cúpula, que tuvo un líder extraordinario durante más de 15 años, que fue José María Cuevas, que algún incidente tuvo con algún presidente argentino en determinado momento. Recordarán la frase, usted, presidente, nos ha mandado a parir, dijo en una frase muy española que acá creyeron que conmovía la tierra, pero digamos que no sale en todo caso, quizá está en el borde del protocolo, pero dentro de la posibilidad del protocolo. Bueno, ahí hacen esos acuerdos y la realidad político, económico, social y española tiene cimientos muy fuertes, pese a que en los últimos años aparecieron los indignados y aparecieron nuevas corrientes, hay nuevas realidades, tampoco hay cuestiones de estas que son eternas, pero entre eternas y no tenerlas nunca hay claramente una gran diferencia. Dicho esto, no quiero abundar en detalles. Creo que México, Perú y Brasil también generaron determinados acuerdos que es conveniente mencionar y que de alguna manera sean más explícitos o más implícitos, subyacen o le dan el telón de fondo. Quizá no a todos. Primero, ayudan a consolidar la estabilidad institucional, las instituciones democráticas, el respeto al Estado de Derecho. Y esto no es un dato menor en ninguna sociedad. Lo segundo es, hay ciertos acuerdos básicos y hay uno que es muy importante, que esto me tocó durante 20 años liderar a los empresarios del mundo en el marco de la OIT. Y es el reconocimiento, la primera condición que se pone a una concertación es el reconocimiento del otro. Es decir, y esto en la Argentina no es un dato menor, que si nos sentamos a la misma mesa, el sindicalismo diga reconozco a la empresa privada como actor de la economía y del diálogo, porque si no, nos desconocemos entre nosotros. Y obviamente el reconocimiento del Estado y dentro de ello del gobierno, y eventualmente el rol que pueda jugar la oposición según las reglas que en la Moncloa era claro que la oposición fue convocada. Entonces, yo con respecto a la experiencia argentina, digo, nosotros tenemos una historia que ustedes conocen mucho mejor que yo, por ende no voy a
a citarla, de tensiones, de rivalidades, que probablemente nacieron el 25 de mayo y eran entre Saavedra y Moreno, y después se trasladaron a los primeros años del siglo XIX post-independencia, y que llevaron a Alberdi a proponer, después del exilio y después de volver y decir cómo vamos a construir y hacia dónde, a proponer esa extraordinaria frase de abnegación de las pasiones que pudieran ligarnos a las dos grandes tendencias que venían disputándose el poder en la Argentina, unitarios y federales, para hacer una unidad federativa o una federación unitaria. Para mí esa fue una expresión sublime, la tomo en muchas de mis intervenciones para decir mutatis mutandis, estamos en la misma. Es decir, pudo llamarse campo ciudad, pudo llamarse campo industria, puede llamarse peronismo antiperonismo, personalismo antipersonalismo, como querramos ponerle de título. La Argentina ha tenido tendencia a generar rivalidades y confrontaciones que no se llamaban grieta, quizá no era tan profunda, pero que en todo caso eran grietas. Y eran grietas que intergeneracionalmente se superaron. La generación del 37 fue la simiente de la generación del 80 que hizo grande al país, y desde entonces después no supimos adaptarnos. No son ciclos de 20 o 30 años, eran ciclos más largos, pero después de esos ciclos más largos no supimos encontrar ese camino común. ¿Y por qué, a mi criterio, es necesario salir del encierro al que lleva esta actitud agonal? ¿Y por qué creo que tenemos por delante una situación diferente? En primer lugar, porque creo que queda claro la declinación argentina, verdaderamente creo que nos avergüenza a todos. Y esta declinación además viene con un componente que es la marginalidad social. Ayer me tocaba en la Academia de Ciencias de la Empresa, donde me toca actuar, había una mesa redonda del padre Guillermo Marcó, el padre Pepe Di Paola y otro referente social más, que decía, es muy difícil. Otro referente social, Creus, de nombre Lalo Creus, decía, hay que distinguir entre lo que es pobreza y extrema pobreza, porque las respuestas no son las mismas a darle a una parte de la población, la que es pobre, que la que es pobre en extremo, porque esa está totalmente fuera de toda regla de juego. Un pobre no está fuera de todas las reglas de juego. Entonces, cuando uno mira esa situación social, cuando ve las crisis económicas o las oscilaciones pendulares de la economía argentina, que nos han llevado, para mí es vergonzoso tener que decir y reconocer que hace 11 años que hay un estancamiento, que tenemos el Producto Per Cápita del año 74, que hace 11 años que la economía argentina está estancada. Doy un ejemplo siempre de la industria de la alimentación. En el año 2011 exportaba más que ahora, desde el punto de vista de volumen. Puede ser, los precios depende del momento. No estoy hablando de la industria, no estoy hablando de los commodities, estoy hablando de la industria. Pero exportaban en el año 2011 1.400 empresas, hoy exportan 1.200 empresas. En ese momento teníamos, la industria tenía 1,5 millones, 1.600.000 trabajadores, hoy tiene 1 millón apenas. Y ni qué hablar entre el cuentapropismo, la informalidad y etcétera, y el nivel de empleo público, que todo esto puesto sobre el plano de la realidad nos demuestra que salir de este proceso, encarar un proceso serio en la Argentina, no es algo que lo pueda hacer la mitad del país contra la otra mitad del país. Y que si realmente no encontramos determinados puntos de partida para un consenso, la situación, lejos de mejorar, va a agravarse. Entonces, para que no sea una utopía, para que esto, que a mi criterio
puede ser una posibilidad, se transforme en una realidad, me parece que uno, si mira la historia argentina contemporánea, dice, bueno, tuvimos algunas otras oportunidades y yo creo que la tuvimos, la crisis militar de Malvinas nos llevó a una oportunidad que podría haber tenido un acuerdo mucho más amplio que un acuerdo político y afortunadamente la restauración de la democracia como proceso irreversible. Y esto es un acuerdo no menor. ¿Fue explícito o implícito? Bueno, habrá distintas lecturas sobre esto. Pero el segundo acuerdo fue para salir de la hiperinflación. Y una transición que parecía que podía poner en riesgo la estabilidad democrática, se pudo sortear la dificultad y se resolvió democráticamente. La tercera crisis que veo en ese plano fue la de 2001, bastante menos prolija la salida institucional, pero en todo caso un reconocimiento de la sociedad a que nadie se le ocurrió tocar la puerta de los cuarteles o llamar a algún iluminado. Después cada uno se siente iluminado, a veces también en nombre de un cesarismo plebiscitario producto de un proceso electoral sobre el que sube. Pero en todo caso es la propia sociedad la que tolera porque no generó los anticuerpos o la estructura de legitimidad que impida esos desatinos. El otro paso fue la crisis 2008, la crisis financiera internacional, que no impactó tanto, pero en todo caso hubo por lo menos algunos acuerdos de mínima y evidentemente ahora estamos en un momento bisagra. En un momento bisagra porque el COVID, como magnitud de crisis, verdaderamente toma a una Argentina que además ya era débil. Toma a América Latina con una caída del Producto Bruto del 7.4% promedio según la CEPAL. Y a nosotros prácticamente con el 10%. Más allá de la justificación o no del lockdown y del tiempo que duró o se pronunció, finalmente lo evaluará, lo juzgará la historia. Lo cierto es que fue lo suficientemente largo como para producir un daño muy serio sobre la realidad económica y sobre la realidad social. Sobre la realidad social, porque evidentemente la pérdida de empresas y de trabajo fue muy fuerte. Ahora, mirándolo desde y del cuentapropismo y hasta de la changa, nos precipita a una realidad bastante más compleja, que es, ¿hay recuperación en determinados sectores de la industria? Sí, en bastantes. Hay otros que todavía están muy ligados a que la pandemia desaparezca totalmente, si es que desaparece totalmente, y se recuperen las actividades como gastronomía, hotelería, turismo y todas las industrias que dependen de ello, digamos, que no son menores y que generarían otra situación social y no el 40.6% de pobreza hoy informado o el los 10% de indigencia que nos toca tener. Entonces, esta situación país se da en un contexto internacional donde además estamos viendo una crisis energética en determinados países, estamos viendo que creíamos que el unilateralismo comercial mundial estaba solo desde ya del lado chino, no me cabe la menor duda, y del lado de Estados Unidos porque estaba Trump. Pero la realidad es que no vemos un empoderamiento, nos toca actuar en el G20 y hemos tenido esta semana discusiones en lo que se llama el High Level Advisory Caucus del B20, del capítulo empresarial, sobre el futuro del comercio internacional
evidentemente hay signos de que va a haber un repliegue hacia nacionalismos y regionalismos, pero también con regionalismo, no solo nacionalismo. En segundo lugar, que este cuadro viene complicado todavía mucho más por la guerra de los containers. No hay containers para trasladar mercaderías ni de ida ni de vuelta, y obviamente cuanto más marginales y más lejos estamos, ahora tenemos el problema de que los buques tampoco están llegando, tampoco quieren llegar a los puertos argentinos, incluso hasta para llevarse la pesca, digamos, la pesca legal argentina, no la ilegal, eso lo saben cómo llevarla, pero la pesca legal argentina, que exportamos el 90% de nuestra producción de pesca, 90-95%, el consumo en Argentina es muy bajo, se exporta más de 2.500 millones de dólares por año de pesca, es decir, es un volúmenes muy importantes. Pues bien, no quieren bajar los barcos del puerto de Santos, por la demanda mucho más intensa del norte, y obviamente porque quieren no solo llevarse sino traer, y bueno, y los problemas o los volúmenes de importación no ameritan determinados despachos. Bueno, hay determinado tipo de tensiones que hacen a las competencias entre países, a unilateralismo versus el multilateralismo, el impacto en precios internacionales de determinados insumos y el costo logístico, además de esta reaparición de regionalismo, que nos muestran la posibilidad de que aparezcan nuevas alianzas. Estas nuevas alianzas pueden resituar también el escenario donde podamos plantear la realidad nacional, esta realidad nacional para la búsqueda de soluciones de largo plazo, no de corto plazo. Es decir, Argentina tiene un sistema político que ha quedado atrapado en un bienio electoral permanente. Entonces resulta que ya no estamos hablando ni de los 6 años, que decían, bueno, en determinada época eran demasiados y por eso hay golpes de Estado, lo cortaron a 4, pero ahora con las elecciones de medio término, vivimos de elección en elección. En el mejor de los casos, el periodo entre elecciones dura un año, porque al siguiente año ya estamos preparándonos para. Y como decía un gran amigo mío y bien conocido de todos ustedes, Carlos Floria, el argentino tiene tendencia a huir hacia el futuro. Cuando no le gusta el presente, huye hacia el futuro, entonces también huye hacia la expectativa o a la idealización de lo electoral. Ahora, ¿cómo voy a hacer políticas de Estado así, en ese contexto, si no le doy un marco y no le doy un contenido para decir, bueno, hay previsibilidad para los próximos 10, 15 o 20 años porque hay una concertación de fuerzas políticas? En un régimen presidencialista que tendrá que irse atenuando, yo digo, por lo menos a un nivel de semi-parlamentarismo. Yo recuerdo que cuando en 2015 ganó las elecciones Macri, había salido ya esa serie Borgen, la serie nórdica, bien parlamentaria, bien la articulación parlamentaria. Todavía no estaba en los Netflix y etcétera, pero yo hice hacer una edición de CDs de como 20 ejemplares y se los mandé a varios amigos políticos, además de varios colegas empresarios, para decir, miren, este es el mundo que políticamente necesariamente tiene que venir en la Argentina. Entender que acá no hay mayorías absolutas e incontestables, afortunadamente. No hay partido dominante. Se acabó el PRI mexicano en su concepción histórica o el modelo portugués, y tenemos el riesgo o la posibilidad de la alternancia no es malo en sí mismo, al contrario, es sano para la democracia, pero requiere de determinados mecanismos de articulación. Y esos mecanismos de articulación en el sistema parlamentario o semiparlamentario se establecen de determinada manera, pero en un régimen presidencialista me parece que hay que buscarlo por el camino de concertación. Yo digo que hay 3 C que son gravitantes. La primera C es certidumbre. La pandemia es incertidumbre, pero a su vez aceleró procesos de conectividad que eran inimaginables que íbamos a manejarlos de esta manera. Hoy verdaderamente el teletrabajo se ha impuesto en la Argentina. Incluso no sé cómo vamos a
El otro día me mandaban un chiste de chicos que llevan al padre al trabajo, y le dicen, no tengas miedo, de volver a la oficina. Me pareció muy gracioso, pero muy oportuno. Estamos viviendo esto. Porque debo decir que, por lo menos en mis oficinas, veo que quienes más rápido se han volcado a las oficinas son las mujeres, supongo, para descansar un poco de la presión de los chicos y de los cuadernos y de llevarlos, y etcétera. Pero evidentemente ha habido un proceso de respuesta rápida que hemos tenido desde el punto de vista de la conectividad. Bueno, hay problemas de conectividad en muchas partes del país, pero lo cierto es que nos hemos podido en determinados sectores manejar con la conectividad y progresar en la conectividad y utilizar el teletrabajo como medio. Pero al lado de eso tenemos la industria 4.0, que marcha a una velocidad fenomenal. Argentina ya se está planteando la fabricación de autos eléctricos porque las fábricas automotrices, yo veo, yo soy fabriquero, me gusta ir a las fábricas, recorrerlas y ver los cambios que está produciendo la industria automotriz y la cadena automotriz. Verdaderamente son notables. Para el Día de la Industria estuve en Santa Fe, en toda la zona de Las Parejas y Armstrong, visitando fábricas en el marco de los festejos. La maquinaria agrícola es, uno lo ve en la rural, cuando todavía se hacía la rural, ahora hace 2 años que no vemos esto, pero es impresionante el avance, el progreso que ha significado para el campo, pero que ha significado también desde el punto de vista de incorporación tecnológica por ese sector de la industria argentina. Entonces, hay retos tecnológicos, hay cambios en el comercio internacional, en la oferta de bienes y servicios que hay que tener en cuenta, y para ello hay cambios que tienen que darse en el sistema educativo. Es decir, tenemos una educación decimonónica para un país que pretendemos que esté al nivel claramente del siglo XXI. En la Unión Industrial que se hizo hace 2 años un centro de industria X, de industria 4.0, verdaderamente de punta. Yo transformé ahora el Departamento de Educación en un Departamento de Educación y Formación Profesional. Hemos hecho un acuerdo con el gobierno alemán para el modelo dual de formación técnica. Acá no hay que dar más vueltas a la noria, a la gente hay que hacerla empleable, y para hacerla empleable hay que hacerla empleable con las nuevas tecnologías, porque si no, no traigo tecnología porque no tengo gente, y si tengo gente capacitada y no tengo tecnología, la gente migra, así que debo acoplar ambos procesos. Ahora, cuando uno empieza a hablar de todos estos problemas, el primer tema es la certidumbre, la segunda es la confianza. La Argentina tiene resquebrajado todos los sistemas de confianza. Hay que reconstruirlos, evidentemente, hay que reconstruirlos. Si no tenemos confianza entre los actores de la sociedad, el país no tiene futuro. Es decir, nosotros mismos estamos abandonando el país. A mí me duele mucho que la gente se tenga que ir y que los jóvenes, no mis hijos, pero mis nietos, se estén yendo del país. Digo, ¿qué respuesta le estamos dando? Una cosa es el que migra en la globalización, con motivo de la globalización, pero otra es el que migra porque no tiene expectativa, no tiene esperanza, no tiene futuro. Entonces, esto generacionalmente yo no lo puedo desconocer, y se lo planteo a la dirigencia empresarial y se lo planteo a la dirigencia social, sindical, que tienen que también dar respuestas. El sindicalismo europeo, ¿cuándo perdió el tren? Perdió el tren cuando en la crisis energética de los 70 no tuvo respuesta. Y entonces los índices de sindicalización, hablo en el sector privado, ¿no? Porque enfermeros, maestros, etcétera, o empleados públicos, o transporte, los no transables, los bienes no transables, evidentemente tienen índices de sindicalización más altos. Pero en el promedio europeo bajó al 15%.
de tener un 50-60%, bajó entre el 15 y el 20%. ¿Por qué? Porque no había respuesta. Salvo el sindicalismo como el alemán, que se acopló al proceso, asumió la transformación. Yo le decía, muchas veces cuando hablo del tema laboral, digo, me he reunido varias veces con los presidentes del sindicalismo alemán. Obviamente son socialistas. Angela Merkel, con quien me ha tocado compartir el proceso del G20, tanto el G20 alemán como el G20 argentino, es demócrata cristiana, pero obviamente con una sensibilidad política monumental, muy difícil de reproducir en cualquier país. Esto es algo verdaderamente llamativo. Pero los presidentes, 3 presidentes del sindicalismo en estos 16 años de Angela Merkel me han dicho, usted sabe que nosotros todos los lunes nos reunimos con la canciller federal. 2 horas. La primera hora discutimos con los empresarios y el gobierno, cómo estamos, dónde estamos, los niveles de desempleo, los problemas que tenemos, los problemas de competitividad, hacia dónde tienen que ir. Una Alemania que se reunificó con las diferencias que tenía y que además tiene migrantes que también podrían haber alterado esa cohesión nacional. La segunda hora tomamos cerveza. Y compartimos eso todos los lunes. Y el segundo de los dirigentes me dice, nadie habla tanto por teléfono con la canciller federal como yo. No hay ningún funcionario del gobierno, porque yo cuando se lo planteo el tema directamente a ella, pero eso sí, no la llamo si no necesito llamarla. Entonces, hay consignas básicas en una sociedad en las cuales el sindicalismo también tiene que ser consciente que tiene que responder distinto. Ya no puede defender más exclusivamente al intragrupo. ¿Cuántos? Es decir, en la industria queda 1 millón de trabajadores. No solamente se perdieron 500 o 600 mil puestos de trabajo, no están ya, sino que el crecimiento vegetativo de la población no está incorporado, es decir, a esa tendencia. Y esto, pongámoslo en los servicios, probablemente menos en los servicios, porque se han generado servicios adicionales, pero este es el dato. Lo que creció es el empleo público. Ahora, con el empleo público no vamos a ningún lado, digamos, para resolver un problema de crecimiento y desarrollo sustentable, sostenible de un país. Entonces, me parece que el tema de la confianza, que es una confianza entre los actores, pero en función de conductas, es el segundo elemento. Y el tercero es concertación, para lo cual se necesita ese... ¿Por qué concertación? Porque no hay ninguna solución económica o política que no implique abdicar de pasiones, como decía Alberti, resignar determinadas cosas en pro de otras. Es decir, no puede, si la política es exacción, cuando gano yo le saco todo y cuando llega el otro me saca todo, esto no funciona. Es decir, no funciona en ningún país. Por ende, mi optimismo en este plano es porque ya hemos agotado todas las fórmulas de tironeo. Y hoy estamos con un país que tiene en primer lugar, tiene una virtud, que es, no hay un partido dominante. Afortunadamente yo no veo datos a la Venezuela en eso. ¿Por qué? Porque hay una oposición que tiene músculo, y si gana esa oposición, el hoy partido oficialista también tiene músculo como para balancearlo desde el punto de vista de la alternancia política. Entonces, lo primero, que así como aprendí a exigir que como actor social me respeten para poder sentarme a la mesa de negociación, tengo que reconocer que en la política hay oficialismo y hay oposición, y el oficialismo gobierna y la oposición controla, pero ambos tienen que también articular. Y yo creo que la Argentina, cualquiera sea el resultado electoral del día 14 de noviembre, va a encontrar un determinado nivel de presencia de los 2 grandes partidos que
obliga a pensar, primero, ¿qué vamos a hacer los próximos 2 años? ¿Vamos a esperar la elección del 23? En un programa de televisión me tocó decir, mientras veía cómo discutían los políticos, digo, muchachos, acá estamos nosotros en el medio. Es decir, ustedes saltan del 21 al 23 como si esto fuera una carrera con garrochas, que en el medio no queda nada. En el medio hay 2 años en que el país tiene que vivir y que si no, si la reactivación que se anuncia no la convertimos en crecimiento, postergamos, hacemos cada vez menos importante el país. Si no resolvemos los problemas que tenemos en el Mercosur, quedamos, ya no estamos stand-alone, estamos alone, punto, en todo sentido. Digamos, si no firmamos el acuerdo con el fondo y asumimos la responsabilidad colectiva por el acuerdo con el Fondo Monetario, quedamos totalmente aislados del mundo. Digamos, hay precios que pagar. Yo le decía al ministro de Economía, a Guzmán, yo entiendo que me digas que no me vas a bajar los impuestos ahora, pero dame un calendario, dame una hoja de ruta de por qué la economía formal va a tener que seguir soportando un 50% de informalidad y un gasto público sin ninguna contención. Hagamos, digamos, yo te admito que en la emergencia no lo podés hacer, pero danos una orientación, un plan. ¿Quieren más empleo? ¿Qué lo quieren? ¿Lo quieren en la salada? ¿Informal? ¿Clandestino? ¿Inventando cooperativas que no son realmente cooperativas? Porque respeto al cooperativismo, pero hay un gran cooperativismo trucho en la Argentina que funciona clandestinamente, auspiciado, tolerado, mirado para otro lado, incluso hasta por los gobernadores, porque en el fondo dicen, bueno, como la recaudación no viene directo a mí, en el fondo esto me genera un cierto nivel de ocupación, me conformo. Ahora, en el país del me conformo, estamos donde estamos. Entonces, el salto tiene que ser un camino al crecimiento. Ese camino al crecimiento requiere, evidentemente, primero que nada, que convoque el Estado, que convoque el gobierno. ¿Por qué? Porque para mí una concertación no puede ser una concertación simplemente de la sociedad civil, porque sería desconocer el poder político y vivimos en un Estado de Derecho, donde las instituciones están y tenemos que respetarlas. En segundo lugar, ese reconocimiento recíproco al que aludí, y después definir, bueno, también, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora se creó un Consejo Económico Social, pero un Consejo Económico Social designado desde el Poder Ejecutivo, representativo más o menos de algunos, pero no de las instituciones. En el mundo, cuando se hace un Consejo Económico Social, se llama a las instituciones y dicen, designen sus representantes, no digito los representantes. Y no quiero con esto generar una polémica, pero es así, digo. Pero en todo caso, la concertación social no necesariamente se tiene que hacer en el plano del Consejo Económico Social, se puede hacer en un plano más amplio. Pero en todo caso es el gobierno el que tiene que convocar, el que tiene que acordar también con la oposición, la que sea, al que le toque ser oficialismo con la oposición. ¿Por qué? Porque es una fuerza política lo suficientemente gravitante como para ser escuchada. O si no, tiene un gran poder de neutralizar lo que yo quiera hacer, digamos, desde el punto de vista del poder político. Entonces, me parece que no es que haya que esperar esos consensos, hay que exigir esos consensos desde el punto de vista de la sociedad. Exigir esas políticas de Estado. ¿Cuántas son las políticas de Estado? No sé, tampoco son tantas. Digamos, las necesarias para encolumnar un país, tocando los temas fundamentales que van desde lo político hasta desde ya a lo económico y a lo social, a lo educacional y a los temas, obviamente también los temas de salud, y prepararse como están diciendo los gurúes, Jeff Bezos y todo esto, que vamos a encontrarnos, nos lo han dicho ahí en el marco del G20 también con mucha fuerza, que las catástrofes ya no van a ser solamente las sanitarias, que puede llegar a haber otras, sino que también va a haber catástrofes climáticas que van a conmover mucho más al mundo, sobre todo en el medio de este cambio climático, y la tercera ola son los ciberataques, que evidentemente a propósito del G5
etcétera, pueden estar apareciendo en el mundo. Entonces, en ese contexto, Argentina, primero tiene recursos naturales, pero si no los usa, no tiene ningún sentido. Y además hay determinados recursos que si no los usa, van a estar superados tecnológicamente en determinados años, así que hay que aprovecharlos. En segundo lugar, que la situación desde el punto de vista económico es lo suficientemente frágil, desde el punto de vista social es lo suficientemente grave, y desde el punto de vista político, las grietas políticas que existen no son buenas para la estabilidad de un sistema democrático. Y por otro lado, lo que el mundo afirmó y los grandes pensadores de la crisis financiera de 2008 dijeron es: detrás de una crisis financiera viene una crisis económica, y detrás de una crisis económica viene una crisis de empleo, y detrás de una crisis de empleo viene una crisis social, y la crisis social arrastra a la crisis política. Pues bien, con esos condicionantes yo creo que uno no puede arriesgar volver a tener inestabilidad institucional, además de la económica y social que tenemos. A partir de la realidad de este contexto internacional, donde debemos saber como país a dónde queremos ir, porque yo honestamente me parece que ya, digamos, la liturgia de queremos ir a Cuba o Venezuela esbozada por algunos, ya, digamos, ya es historia antigua. Yo creo que las PASO de este año por lo menos han marcado un hito, y debo decir que por lo menos en determinado nivel de funcionarios o de nuevos funcionarios nombrados en el gobierno se ve una reacción respecto a ello. Después, los votos del 14 de noviembre dirán para dónde va. Pero aunque hablemos de situación A, gana el gobierno, situación B, se confirma las PASO y gana la oposición, lo cierto es que hay 2 años por delante de este gobierno, de este presidente y de estas instituciones que tenemos que respetar, a las que hay que darle una respuesta distinta, que no va a salir de la política si la sociedad no lo demanda. Y si la sociedad lo demanda, hay que encontrar un camino de concertación económica y social que reconozca la necesidad de un esfuerzo compartido. Yo me acuerdo que Natalio Botana, allá en el 2007, hablaba del pacto social, sobre el cual siempre en La Nación, siempre hubo una visión en La Nación poco favorable a los acuerdos, a las concertaciones económicas y sociales, diciendo que tenían raigambre corporatista o corporativa. Eso lo señalaba Natalio en ese artículo, diciendo que había una versión autoritaria y corporativa, pero que había pasado en Europa, en esa Europa de la que hablamos al principio, a una etapa de prestigio en las democracias europeas. Y yo me refiero al modelo europeo. Los modelos anglosajones son muy distintos en términos generales, y ustedes me dirán, ¿y el irlandés qué es? Es irlandés. No me animo a decir si es anglosajón, pero en todo caso es más afín al europeo continental, o tuvo más empatía con el europeo continental. Y decía Natalio Botana que estas etapas de prestigio en las democracias europeas lo consideraba un terreno fértil. Y quiero glosar eso del terreno fértil. Yo veo que hay condiciones que exigen hoy esta mirada de largo plazo para resolver también el corto plazo. Porque si uno tiene mirada de largo plazo, si uno tiene acuerdos de a dónde quiere ir, es más fácil dirimir las tensiones del presente. Si no, son manotazos que nos damos unos con otros en función de prevalecer, dado que no hay reglas. Entonces, ese acuerdo de políticas de Estado de mediano y largo plazo facilita también la articulación de los intereses de corto plazo. Además, nos da una conciencia realista de la situación, porque en definitiva, cuando uno se propone una agenda, se obliga a discutir los contenidos, y cuando discute los contenidos, finalmente sabe dónde está parado, más allá de las actitudes cinematográficas que sus roles políticos los lleven a tomar. Eso genera estabilidad y previsibilidad.
estabilidad y previsibilidad que va a ser a la inversión. Pensar que si las cifras son ciertas, hay 200.000 millones de dólares en billetes dando vuelta alrededor de la Argentina, que no sé, que en realidad no producen la satisfacción de nadie, porque el que tiene el dinero y no lo invierte o no puede crear cosas, o no puede disfrutarlo ni siquiera en su país, tampoco está feliz. Es por ello que, desde mi perspectiva, hay hoy condiciones externas y hay necesidad interna de una concertación con una hoja de ruta creíble, tangible. Y mi última reflexión es que tiene que tener respuestas para todos. Es decir, tiene que tener respuestas para la inversión, tiene que tener respuestas para determinar, probablemente para eslabonar otras contestaciones en otros temas estructurales de nuestra institucionalidad. No me atrevería a decir que hoy yo propiciaría en ese contexto una reforma constitucional. Creo que hay que madurar bastante antes de tocar la Constitución, si no después terminamos haciendo algún engendro, como el bebé de Rosmarie, que nadie lo quiere. Finalmente, después que lo hicieron, nadie lo quiere. Esto es como las elecciones cada 2 años. Ahora lo critican, pero ¿quién lo modifica? Pero también a esos sectores de la sociedad que hoy no tienen empleo y que lo necesitan, que no tienen protección social y la necesitan, que no tienen protección de salud y la necesitan. Y en la referencia que hice a esta mesa redonda de sacerdotes y dirigentes sociales de las que hablaba ayer, y a ese sector de extrema pobreza que es parte de esta realidad, que tenemos que contenerla en primer lugar, pero tenemos que reinsertarla en la sociedad. Y esto exige pasos concretos que son los que van a sacar a la sociedad de la marginalidad extrema, de la droga, de ese nivel de droga por escapismo en el que se encontrarán sumergidos, y que haga un país vivible. Tuvimos muchas bendiciones. Una gran bendición que tuvimos fue ser en la globalización a principios del siglo XX un país que hizo que de cada 4 trabajadores, 3 eran extranjeros y 1 argentino. Eso nos dio una gran heterogeneidad, una gran posibilidad heterocultural a la Argentina, que es a mi criterio una gran virtud, pero quizá nos hizo muy desordenados y rebeldes, cuando no desorientados y autócratas, y finalmente tenemos que abordar el desafío de ser civilizados, porque tenemos que recrear las condiciones para ello. Bueno, hasta aquí mis reflexiones. A partir de acá estoy para responder preguntas o críticas. Espero que hagan... Muchísimas gracias, ha sido muy claro. El rubro utopía, que es el rubro de las dificultades, tendría que ver tal vez con, existe la masa crítica de líderes no tóxicos, porque tenemos líderes tóxicos varios, de líderes no tóxicos que piensen en estos términos como para poder reconocer al otro, dialogar y tener la misma preocupación y angustia que sentimos todos nosotros y usted también, en el sentido de que no queremos que nuestros nietos se vayan. Digamos, existe esa posibilidad de masa crítica como para que se produzca el giro, porque estamos, como diría un escritor, ante una esquina peligrosa de la historia. No sabemos si al girar la esquina nos encontraremos con un asaltante o con un amigo, con una situación amistosa. ¿Cómo ve usted a todos estos líderes con los cuales usted trata como en condiciones de hacer ese clic que determine una masa crítica de gente dispuesta a otro camino? A ver, la primera comprobación que le digo he hecho en estos últimos años,
fundamentalmente, es en las reuniones en el interior, en las jornadas, congresos, conversatorios, encuentros regionales o como quieras llamar. Primero, encuentro en el interior una actitud totalmente diferente a las megalópolis. Veo digo, incluso en los propios gobernantes, con los defectos que tienen, cuidado porque eso no se puede obviar. Usted ve actitudes caudillescas en muchos de los líderes provinciales, pero muy conscientes de que necesitan al interior de la provincia determinado nivel de diálogo y de construcción. Y hablo de líderes peronistas, radicales, o Voto por el Cambio, digamos, ahí usted tiene sociedades que están mucho menos, diría, mucho menos lastimadas y quizá con menores expectativas de soluciones mágicas, pero que absorben o tienen la práctica de por lo menos determinados acuerdos de convivencia y de exclusión de determinadas patologías sociales que obviamente no podemos ignorar que existen y que el componente más fuerte es el de la droga en los últimos tiempos, en la última década o como querramos llamarle, que perturba mucho y para lo cual para eso no tienen respuesta. Pero para la convivencia social, política y económica, sí. Y sobre todo, particularmente en muchas de ellas que están asentadas sobre bases migratorias más o menos afines, es donde no han perdido los valores, digamos, ahí yo veo por lo pronto una fuente de donde de esta realidad o esta aspiración a la que me refiero es más factible, más posible. Obviamente las grandes urbes, las megalópolis, son más anómicas en este sentido, entonces es más difícil identificar. Yo creo que acá lo que hay que sacar, lo primero que hay que sacar del medio es a los extremos, de un lado y del otro. Digamos, esto, para que esa concertación, para que esa resignación de posiciones en pro de encontrar consensos se produzca, tiene que ser con los sectores más moderados de los dos lados de la mesa, digamos, de las dos grandes mayorías que hoy se pueden distinguir. Y ahí tienen que tener el liderazgo. Y eso se lo he escuchado a líderes, incluso ya estoy hablando de líderes muy importantes, alguno que me ha dicho, yo no voy a trabajar un solo día por acelerar el tema de la grieta, aunque me quede solo. Eso me lo dijo Horacio Rodríguez Larreta, concretamente. Y del otro lado, también yo encuentro gente dentro del equipo de gobierno que tiene una simetría con este pensamiento. Obviamente usted está hoy en un momento de tensión preelectoral, hay que admitir que la tensión preelectoral genera un determinado clima, pero a mí no se me ocurriría decir que hay que sentarlos hoy. Yo digo que hay que pensar que hay que sentarlos a partir del 15 de noviembre, ¿ok? Y hay que aprovechar el verano, porque el verano hay que trabajar en verano. Ahí el doctor Lascano Quintana creo que está anotado primero para hacer una pregunta, así que le damos la palabra a él. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ha sido de una claridad meridiana toda tu exposición, como siempre. Mi pregunta es la siguiente. ¿Verdaderamente vos crees que hay ánimo en los sectores más enfrentados de la política argentina, incluidos los sectores empresarios o sindicales, como para un acuerdo no similar a la Moncloa, pero parecido? Porque yo veo
que veo un constante agravio, un constante insulto entre las partes que me llama mucho la atención y, por supuesto, me angustia y me preocupa. Guillermo, yo te digo, a ver, acá hay que tener mucho cuidado con lo mediático también. Hoy, la primera pregunta que me hicieron los periodistas hoy cuando salía de verlo, de reunirme con Mansur, y además yo estaba marcado como el enemigo del gobierno en nombre de las grandes corporaciones, venía a la Unión Industrial, a cooptar la Unión Industrial para enfrentarla, yo vengo, primero soy dialoguista, y voy a buscar soluciones. Ahora, la primera pregunta que me hicieron, ¿quién es mejor, Mansur o Cafiero como jefe de gabinete? Eso vayan a preguntárselo al presidente o al equipo de gobierno, no me lo vengan a preguntar a mí. Digamos, cuidado que hay también una actitud de crispación ojo, que hay múltiples factores que indujeron a esta crispación. Pero si vamos a vivir crispados, acá no hay solución posible. ¿Okay? Digo, en los sectores empresarios no me cabe la menor duda que hay ya un estado de fatiga que tiene, a ver, acá hubo una expectativa que fue el gobierno de Macri y esa expectativa se frustró desde el punto de vista económico, digamos, o la respuesta económica. Y finalmente, para volver al principio, digamos, para volver no a un peronismo moderado como se podía aspirar o pensar que podía ser evolutivo, sino una cuestión más crispada. Entonces, me parece que a la luz de una y otra experiencia, lo que yo veo en el empresariado es la necesidad de empezar a encontrar soluciones más pragmáticas y obviamente, por otro lado, no podemos ignorar que la pandemia generó un gran espacio para el autoritarismo desde el punto de vista del Estado, porque en definitiva, a partir de la pandemia, te manejé hasta quedate en casa. Digamos, a ver, el quedate en casa es ya haber llegado al límite del espacio de la libertad individual. Entonces, me parece que a la luz de eso, incluso la percepción de eso, y no hago un juicio de valor sobre si nos teníamos que quedar en casa o no, sino del hecho de hasta dónde van a ordenar mi conducta, con qué discrecionalidad y además las transgresiones desde la contraparte, pero aunque hubieran sido santos desde la contraparte, igual la injerencia, la invasión de la libertad individual se había producido o trastocado. Me parece que hay en el plano empresarial. Y yo te diría que también en el sindicalismo del sector privado, si se dan cuenta, primero, que la tecnología se lleva a trabajos, los que vienen son de mayor calificación y por ende la gente no se sindicaliza. Eso no se sindicaliza. Eso es, como decía un célebre ministro de Trabajo americano, al trabajador altamente calificado, quien lo defiende es su calificación, no el sindicato. Entonces, esto está pasando. Entonces son non-unionized people. No hay una política de no sindicalización, pero hay una decisión o un desinterés por la sindicalización. Entonces, el sindicato tiene que recuperar espacio en la sociedad. Y por otro lado, hoy tiene un contradictor mucho más fuerte, que son los movimientos sociales. Hay la mano de obra involucrada en los movimientos sociales, 6 millones de personas, lo mismo que todo el sector privado. Entonces, hay tensiones y nuevos protagonistas que aparecen. Entonces, si uno quiere preservar el propio espacio, tiene que encontrar un camino. Y en los partidos políticos, yo veo que hay sectores, no son todos. Está bien, habrá que, te digo, la política también necesita a veces algunos temperamentos
más fuertes, para poner límites, pero en todo caso para marcar la cancha, pero que haya una cancha en donde se genere ese diálogo. Esa es mi lectura hoy. Hoy nadie sale. Vos tocas el sistema jubilatorio y te fusilan. Quien esté en el gobierno, o mentís mientras dure, o te fusilan porque dijiste la verdad. Bueno, muchas gracias. La única reflexión es que te agradezco todas tus aclaraciones, que comparto, pero no estoy muy de acuerdo con que la clase política esté comportándose como la gravedad de la situación lo merece. Como clase, la inexistencia de partidos políticos es muy grave y los batidores líberos, utilizando un término futbolístico, me parece que son peligrosos. Pero muchas gracias por tu visión optimista, Daniel. Gracias. ¿Tenemos alguna persona anotada más? No, Daniel Salazar. Daniel Salazar está levantando la mano en este momento. Bien, adelante. No, Que se Es el desmute. audio apagado, Daniel. Un gusto verte, Daniel, y ha sido excelente tu exposición. Creo que todos estamos de acuerdo, todos los que te estamos escuchando, y creo que toda la sociedad argentina está exigiendo que existan acuerdos políticos y una concertación. Lo que creo que no existe es un consenso acerca del temario sobre el cual tenemos que trabajar. Y sobre todo, y esto ha pasado en general en todos los procesos de concertación exitosos, un liderazgo claro que haya fijado ese temario. ¿Existen esas condiciones en Argentina? Existe la necesidad, existe la convicción de que necesitamos llegar a acuerdos, pero existe un temario común y existe un liderazgo capaz de imponer ese temario. Bueno, yo creo que el temario, sí, Daniel, bueno, y un gusto saludarte además. El temario existe, el tema es quién lo pone sobre la mesa, para eso hace falta un liderazgo. Y ponerlo sobre la mesa es un striptease que evidencia, porque hay cosas que no se pueden disimular, digamos. Esto es como el acuerdo con el fondo, que Guzmán te dice en voz baja, está listo para firmar, pero los políticos, por lo menos los políticos oficialistas, mayoritariamente tienen pánico porque creen que eso sería digamos, el ataque de seriedad sería su derrumbe. Bueno, sin embargo, yo creo que la sociedad en las PASO, en las dos PASO, las del 19 y las del 21, le dio una lección a la política. Digamos, para mostrarlo para un lado y para el otro. Entonces, cuidado que o la agenda la escribís vos o la agenda te la escriben. Entonces, me parece que este es el punto. ¿Puede aparecer ese liderazgo? Y tiene que aparecer ese liderazgo. Y si no aparece, evidentemente no va a haber concertación. Ahora, para la Moncloa, te digo, no fue nada fácil. Digo, contarlo es sencillo, pero buscando en la historia, yo releí bien la historia, las tensiones que generó al respecto, y además las acusaciones cruzadas, ¿no es cierto? Reivindicando una autocracia franquista en el punto, todo esto entre telones también fueron ríspidos, o en los países europeos, donde obviamente también participaron algunos que fueron petenianos en su conducta, pero bueno, pero eran actores, no los podías excluir. Acá yo ese liderazgo todavía no lo he visto, pero en todo caso me parece que debería estar apareciendo, llamémosle, en el curso del próximo año. Para mí lo ideal sería que apareciera de acá a marzo, no más allá de marzo. Gracias.
Robert, estás muteado, Robert. Tenés que abrirte el micrófono. Sí, un poco la confianza que surge es que la necesidad cree el órgano, de acuerdo con el pensamiento evolucionista, que también tiene su reflejo a veces en la vida social. La aparición de los líderes ante las crisis es una parte de la historia. Y muchísimas gracias. Yo creo que parte de los liderazgos se generan en este tipo de creación de pensamiento. Creo que las ideas fuerza que se llaman, que son ideas motoras que están cargadas de valores y mueven a la voluntad y a la inteligencia, son las que acaban de expresar Daniel Funes de Rioja ante nosotros, y yo creo que es una buena enciclopedia de ideas fuerza, vamos a decir así, lo que ha sido esta conversación de hoy. Así que esperemos que esto sea el inicio de una escuela de concertación con muchos seguidores. Muchísimas gracias. Recibirás por vía privada un pequeño diploma o reconocimiento. Las puertas del club están abiertas, como siempre, y lo mismo en nuestros medios de comunicación. Así que muchas gracias en nombre de todos los presentes, y ha sido extraordinariamente buena tu conversación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto haber compartido este rato en común. Hasta pronto. Bueno. En especial a Guillermo y Daniel, que me une una vieja relación. Gran gusto en saludarlos. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Roberto. Hasta luego.